Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. Recibimos señales todo el tiempo. A veces no las notamos de inmediato, pero cuando abrimos nuestro corazón podemos empezar a ver que Él obra en cada detalle. Todo lo que sucede es porque tenía que ser así. Bienvenidos al nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Henao. En este programa conocemos historias de vida de personas comunes como tú, como yo, que quieren contarnos todo lo que Dios ha transformado sus vidas. Historias de momentos difíciles, de sueños, de aventuras, de viajes, de mudanzas. Hoy nos acompañan André y Joana. André y Joana, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias a Dios, estoy Bien. ¿Cómo se sienten? contentos. Contentos. Ok, bueno, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Vamos a conversar un ratito, vamos a recibir que ustedes nos cuenten brevemente parte de su historia sobre ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quién es Giovanna? ¿Quién es André? Vivíamos en Brasil, tranquilos, con Gustavo y Pedro, nuestros hijos. Gustavo tenía 9 años. ¿Tienen dos hijos? Sí, Gustavo de hoy tienes 15 años y Pedro 10. Pero cuando pensábamos en Gustavo tenía, venir a Costa Rica, Gustavo tenía 9 y Pedro 5 para 6 años. ¿De qué parte de Brasil? Son São Paulo. Ah, vale. Sí. Ok. Bueno, les invito a que me cuenten un poquito de su vida, cómo comenzó todo desde el principio, cómo se conocieron. Sí. Somos brasileños de São Paulo, como hablamos. Yo soy de una familia tradicional de São Paulo. Tradicional cuando hablo es común de São Paulo. Una familia católica, son todos católicos, yo era católico. Y nosotros, yo tengo 4 hermanos, yo soy el más nuevo de 4 hermanos, tengo un hermano gemelo. ¿Tú eres menor? Sí, Ok. tengo un hermano gemelo, Roberto, y una excelente familia, excelentes padres. Y hasta los 20 años yo era del mundo, era cantante de samba, vivía en la noche de São Paulo, disfrutando mucho del mundo. Y con 28 para 30 años conocí a Giovanna, tuve la bendición de conocer a Giovanna. En un samba, la coincidencia que fue un samba, Comenzó la historia. y Sí, ahí empieza nuestra historia. sí, conversamos juntos, sí. Ok, ¿cómo era su vida entonces en ese momento? ¿De qué trabajaban? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Yo trabajaba en una escuela, estudiaba en la universidad y trabajaba en una escuela y André trabajaba en la misma compañía que trabaja hoy. Sí, La- yo trabajé en una compañía de encuesta de mercado, ya trabajaba 10 años y ahí conocí a Giovanna, ya estaba en esa compañía. Sí, no teníamos, así, yo estudiaba, André trabajaba, era algo, no sabíamos que, lo que iba a suceder, pero trabajábamos y soñábamos desde temprano ya nos casar, sí, estar juntos. Sao Paulo, una ciudad tan grande, en un país tan grande, con tantos millones de habitantes, Sí. y que ustedes dos se conocieran, ¿no creen que esto fue una señal de Dios? Con Sí, certeza. hoy sí, estoy seguro. Antes pensaba que era mucha suerte mía, pero hoy yo sé que ya era Dios ahí trabajando en nuestras vidas. Ok. ¿Cómo fueron esos años viviendo juntos en Brasil? ¿Qué recuerdan? En Brasil fue una lucha, ¿verdad? Porque yo no tenía tantos planes, yo era más inmediatista. Para mí mi vida era buena con el salario que tenía, con la vida que tenía. Giovanna siempre tuvo muchos sueños,
siempre fue muy más de tener sueños. Y yo no, mi vida estaba buena. Entonces trabajábamos y Giovanna siempre me poniendo más ganas de conquistar las cosas. Y yo no tenía tanta expectativa, tanto esto. Fue más por Giovanna realmente que logramos ahí, mejorar un poco y después... Tenía un trabajo bueno en una gran compañía, pero su posición era sencilla y yo hablaba, métase para adentro, aquí no, aquí tienes potencial, siempre motivaba, tienes que ir para adentro porque su trabajo no es bueno, pero podría ser mejor. Y sí, donde llegamos, pero y esto nos costó un poco porque no era cerca de la casa, donde trabajaba era como aquí en 50 kilómetros. 50 kilómetros todos los días. Entonces era duro para que se... Era cansado ir y volver, pero sí. Y yo incentivaba que se quedase ahí, que se quedase ahí para crecer, sí, para tener más posibilidades de una vida, de una familia, de tener suceso, de tener conquistas. Ok. Antes de comenzar, escuché que ustedes tuvieron una inundación, sufrieron algo así en Brasil. ¿Cómo fue ese momento? Estávamos casados já tinha Gustavo. Esto foi em São Caetano, que é uma parte de São Paulo. E llovía mucho. Nosotros logramos comprar ese apartamento, pero no hicimos las pesquisas que deberíamos hacer para saber de la región. Pero fue algo que fue la peor lluvia de todos los tiempos de la región, entonces no tenía cómo saber. Entonces fue algo muy duro de verdad, no por los bienes materiales que perdimos, Claro. nuestro carro, pero por mirar la situación que se quedaron. Algunas familias de la región tuvieron muertes, gracias a Dios no pasó nada con nosotros, pero es una realidad que enfrentamos allí, que nos hizo pensar y tomar decisión de cambiar nuestra vida. Vea, no fue una inundación que se habla así, vea, la agua subió un poquito, la agua subió 2,10 metros. Es demasiado. Sí, la agua cubrió casa. Es para perderlo. Es todo materialmente, incluso vidas. Y cuando pasamos por eso, nuestra casa era un edificio. Entonces la agua inundó la base del edificio. Pero ¿qué pasó? Después de cómo vimos las casas, los barrios, las personas, la destrucción, parecía un campo de guerra. Las personas assim, destruidas, las vidas, y nosotros emocionalmente desestabilizados, porque nadie compró una casa para ver lo alrededor de su casa, que era nueva, que cambiamos en noviembre. En marzo eso pasó. Entonces está con una casa nueva, porque era un apartamento, pero abajo la destrucción. Después de eso nos quedamos como un mes en la casa de mi mamá porque no tenía agua, no tenía luz, todo destruido. Entonces fue un agotamiento así que trabajar de esa manera. Y cuando llovía mucho, Gustavo era más grande, lloraba, mamá, está lloviendo, vamos a perder todo. Ya tenían los dos. Porque tenía recuerdos. Mi mamá me llamaba porque tenía que ir para casa. Y las lluvias en marzo de Brasil son durísimas. Aquí llueve mucho, pero hay como la agua extravasar en las tierras, porque Costa Rica, gracias a Dios, hay mucho verde. Pero en São Paulo no, es cemento. Entonces la agua sube. Y eso nos estaba desgastando mucho, que fue cuando Dios nos abrió esta puerta y André fue invitado a tener esta propuesta de trabajo. En julio todo empezó. Esto fue en marzo. Y ahí, teníamos deudas porque teníamos que pagar puentes de tal. Claro, porque eso fue como alrededor de unos 6 meses de diferencia. Ajá. De cuando ya tenían todo, más o menos. Ok. Sí. ¿Cómo sobrellevar un momento de estos tan difícil? Hoy en día, mirando en retrospectiva, ¿ustedes creen que
todo pasa por algo. Sí. Hoy, con el conocimiento, con todo que la Iglesia Adventista nos ha proporcionado de estudiar, sabemos que todo es un propósito. Todo es un Dios, propósito. la mudanza, las lluvias, todo es la forma que Dios encuentra de hacer sus hijos, muchas veces que no son tan perceptivos como yo. Él creo que ya tenía enviados muchas señales y yo no me di cuenta. No las veía. Sí, no las veía. Entonces hoy yo veo que yo dé mucho trabajo para Dios de señalar hijos. Tengo que te separar de ahí para que usted acuerde, mire mis caminos. Ok. ¿Cómo fue entonces esa decisión de venir a este país, de venir a Costa Rica? Yo, yo voy a hablar la verdad, yo estaba tan decepcionada que me entregué y comencé a orar de una manera inquieta con Dios. Yo hablaba, sácame de acá, yo no quiero más vivir acá, pero no teníamos opción. Yo seguía trabajando, Y Andrés. para eso las deudas. No teníamos opción de hablar. Ya que esta casa llena de agua, vamos de aquí. No, teníamos que se quedar ahí trabajando, pagando, sorriendo, porque las personas no tienen culpa. Cuanto más usted habla de su problema, peor se queda. Entonces, sorría y vamos, seguimos. Pero las cosas comenzaron a trabajar con Andrés de una manera más así, fazer perguntas si queria o mesmo e tal, e tal. E aí nós hablamos definitivamente e hablamos. Se a oportunidade viene, vamos. Eu renunciei de mi trabalho de 21 anos. Oh, Sí, decisiones difíciles. mucho, sofrí. Vea, yo sofrí un luto, pero voy a hablar la verdad. Dios me hice. Y las cosas no fueron fáciles, porque cuando llegamos acá empezó la pandemia, entonces. Pero ahí en noviembre André teve la confirmación, en noviembre. Entonces, de julio a noviembre estábamos ahí ansiosos. En noviembre ver la confirmación, en diciembre usted veio para acá. Sí, diciembre, sí, vine acá. Pero fue una decisión muy difícil. Muy difícil. Tenía la parte de Giovanna de abrir manos de los sueños de ella. Mi papá tenía cáncer terminal y fue una decisión que yo tuve que tomar. Hablé con mis hermanos, con mi mamá, y ellos me hablaron, es posible que tú no veas más a tu papá. Y no sabía de la pandemia aún. Entonces yo hablé, yo voy a tener condiciones de volver, mirar a mi papá, pero yo no puedo perder esa oportunidad. Pero yo solo estaba pensando en la oportunidad de carrera. No tenía la dimensión que el cambio que mi vida iba a tomar. Entonces fue muy difícil. Jugamentos, ¿qué será que van a pensar de mí? Yo saliendo con mi papá en esta situación. Pero aceptamos, sí. Fue muy Es una decisión difícil, no es fácil cambiar de. Fue tanto difícil de tu parte como de parte de él. Realmente Sí, fue y tenemos muy difícil. papás, tenía su familia, su papá idoso, adulto mayor, enfermito, Claro. sí, duro. ¿Conocían a alguien aquí en Costa Rica? ¿Cómo fue ese contacto para llegar acá? un amigo de Brasil, adventista. Oh, Él asumió la posición de líder de la empresa que trabajamos acá en Costa Rica. Ok. Y él me hizo la propuesta de ser líder de calidad acá. Entonces, él no conocía, yo tampoco. Fui a buscar en Google cómo era Costa Rica. Costa Rica. Y nos quedamos maravillados con Costa Rica. Mira cuán bonito es. Es muy caro, pero muy bonito. Y empezamos a estudiar. Ahí, como él ya habló, yo vine acá en diciembre para conocer acá. Fui a México, conocer mi equipo en México. Y ahí hablé para ella que no logramos. Estamos hablando entonces de diciembre de 2019. Diciembre de 2019. Sí. Eh, Y volví a Brasil y ahí volvemos todos día 2 de febrero de... Este mes fue 5 años, pero en cuanto Andrés estaba aquí este enero, yo estaba en Brasil sacando las causas de cada orden ahí, reacomodé. Y cuando volví, se quedó 2 semanas y ahí vimos todo. Yo llegué acá con los chiquitos sin nunca ter hablado una palabra de español, sin nunca ter pisado acá. ¿No lo viste como una barrera, el idioma?
Ah, sí, pero me encorajaba, hablaba, usted va a lograr fácil, no es difícil y tal, pero no imaginábamos la pandemia, esta. Es que llegar en ese momento, o sea, ustedes llegaron en marzo 2020, Febrero. febrero Dos. 2020 En y marzo se cerró todo. exacto. ¿Cómo fue mudarse en ese momento, en ese año? No queríamos creer que isso ia passar, né? Porque, vea, o que passou foi obra de Deus. Mira, uma família recém-chegada em Costa Rica, caríssimo para uma empresa lograr fazer uma mudança, taca, taca, taca. E aí me falava, tenho medo de não me quedar aqui, porque porque os custos são altos, eu não posso trabalhar, minha função, vim contratado para uma coisa, pero não sabemos como vai ser. Pero as coisas foram sendo acomodadas por Deus, porque sua função teve que ser completamente adaptada e motivada, porque todos teníamos que trabalhar de casa. E, e eu foi lo ideal para os chiquitos, porque los tenía em casa com Google Tradutor, o cole, e aí nos apoiávamos, não? André, eu, Gustavo e Pedro. Sim. Fue una experiencia muy difícil, de verdad, porque llegar a un país con la expectativa de conocer todo y todos y se quedar cerrado por tanto tiempo, Claro. y con la preocupación con nosotros, la preocupación en Brasil, comenzaba mi familia, con mi papá mayor, mi mamá mayor y mis hermanos. Fue muy difícil, de verdad. Y ahí empieza la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es. Lo cambio empezó ahí. Me comentó que la persona que ascendió, que era amigo, era adventista. Es adventista. Sí. Entonces fue por medio de él que ustedes conocieron. Y nosotros trabajamos en Brasil durante 10 años juntos y nunca hablamos de Dios. Él nunca me habló de Dios Oh. y yo nunca di esa abertura para él me hablar de Dios. Incluso yo siempre fui muy preconceptuoso con ese tema de cristianismo, todo eso. Yo era de una familia católica, pero no practicante. Entonces, como vivía en el mundo, no hablaba de nada de eso. Y llegó acá y ellos con mucho cuidado hablaban con Giovanna. Giovanna, viernes hacemos un culto en nuestra casa, podemos invitarlos para venir. Es que pasó que los hijos de este casal, de Priscila y William, tenían la misma edad que Gustavo y Pedro. Entonces era un equilibrio, era un encuentro así, porque nosotros teníamos, pasaba la semana cerrada, porque no teníamos contacto con nadie, y cuando pasaba los viernes yo hablaba, vamos amor, por favor, quiero hablar, quiero ver personas, ver una persona que era Priscila, su esposa. Usted va y conversa con William, pero es bueno para los chiquitos, estamos aquí cerrados todo el tiempo. Ahí fue convenciendo que íbamos, pero ahí de forma súper sucinta, porque era un pôr do sol, pero no teníamos idea. No teníamos idea o que pasaría, no teníamos idea cómo era un pôr do sol, no teníamos idea. Y ahí cantábamos, hablábamos un poquito sobre la Biblia, después mirábamos una película en familia. Era eso que pasaba. Pero André siempre ia. Yo soy adicto, ¿sí? de alcohol. Y todo que hacía en Brasil, siempre, si tenía una fiesta, yo siempre pensaba, ¿cómo vamos a volver de carro? Porque yo voy a tomar mi cerveza. Okay. Por lo que hacías, el video y donde te movías. Sí, sí. Y mi tema en ir a un culto es porque yo no iba a tomar cerveza. ¿Cómo voy al culto y nadie toma? Sí, cómo eran esas relaciones Sí, familiares ahí de momentos de culto y demás. sí, y este fue, creo que el milagro de Dios en la vida de William y Priscila, es que ellos nunca hablaron para Giovanna, no va a venir André porque le toma. Lo que hablaron fue para Giovanna, no le hable nada, deja que venga como quiere. Y yo sin tener noción de nada, sin tener vergüenza de nadie, compraba cervezas y ia con cervezas.
Y te las tomabas allá. y tom- Ellos en culto y tú tomando No, las pero cervezas. participava e hablava, Ah, ok. tomando como se estivesse. No, sí, participaba y tomaba, y Giovanna roja de vergüenza, y con razón. E para o casal como se nada passava. Yo creo que ellos, por ser cristianos, se incomodaban, pero ellos miraban que era la forma de me hacer mirar o me transformar, Ai, y eso pasó. Y aos poucos yo fui mirando que, ¿por qué estoy haciendo eso? Y miraba a mis hijos, y ahí empezó el cambio. Y ahí yo fui disminuyendo, disminuyendo. ¿Tú sentías que ellos se incomodaban cuando tú tomabas y ellos en sus reuniones? ¿No percibiste eso? Sí, pero la voluntad de tomar era más grande. ¿Sí? Ok, Yo sabía que incomodaba principalmente a mi esposa, claro. que se quedaba incomodada, y ellos también, porque estaban con los hijos, no es un buen ejemplo para los hijos. Entonces yo sentía que incomodaba, yo sentía que era inconveniente, pero yo creo que los vicios hacen eso en las personas, Claro. pasar por cima de principios para tu bienestar, y no me daba en cuenta del malo que estaba haciendo a mí y a mis hijos y a mi esposa. Estabas sumido en tu adicción. Sí. ¿Y tú cómo te sentías, Giovanna? Vea, ¿Qué sentías cuando veías este panorama? eu vou falar para você que confiei muito em esta amiga, porque eu queria desistir de ir. Eu falava, não mais, não mais, pero me falavam com toda a convicção, deixa que venga como quiera, deixa que venga como quiera, não hable nada, não hable nada. E fazia minha parte de fazer uma comida bonita, gostosa, para depois fazermos um lanche, pero nunca desisti, Nath. E o que passava é que isso durou um ano, não foi assim rápido, não. O cambio foi um ano, hasta que tomava uma antes de ir e não levava nada. Ok. Entende? Então foi, começou com uma caja, depois levava 5, depois levava 4, pero aí tomava uma e íamos. Pero aí chegou no ponto que não tomava mais nenhuma. Pero eu, vou falar a verdade, só me quedei tranquila, tranquila mesmo, entregue ao Senhor. Quando passou algo muito duro em nossa família, que foi seu papá que morreu, estávamos na pandemia, em outubro. E eu falei, ahorita nos 2020, 2000, En ese mismo año que llegaron. ahorita no seguro más, ahorita, vea, vai. Eu não tenho mais, vea, eu confiava, Nath, pero este tema para mí era muy duro, entonces yo no entregaba, yo hablaba, Dios, por Dios, segura la mente de mi esposo, porque yo creo que va a fraquejar, no va a ser fácil. Pero ahí, en octubre, su papá murió, en noviembre nos habló, vamos a Brasil ver mi familia, ver mi mamá. Y yo hablé para Priscila, ahí, cuando ver sus amigos, cuando ver sus hermanos, no va a segurar, va a tomar. E Priscila me falou, entregue todo ao Espírito Santo. Diga, entregue, e o Espírito Santo vai conduzir, vai falar com ele. Usted não tema, não tema. E me falava com Priscila escondido. Ela, nada, güey, não tomou nada. Vitória de nós outras, vitória. E aí foi um dia depois do outro, com calma, com tranquilidade. E vea, não é só a família de André, minha família também toma. E estávamos em reuniões e não tomava su gaseosa, sus coisas, pero não tomava. E isso me tranquilizou muito, porque eu vi que houve cambio mesmo. Qué linda familia, qué bendición que ellos que ustedes hayan podido tenido la oportunidad de conocerse y de interactuar de esa manera. André, vienes de un país donde, bueno, por su extensión hay muchos bares, hay mucha fiesta. ¿Cómo fue ese cambio al inicio de venir ya a un país donde hay bares, pero no tanto o en la magnitud que hay en ese país? ¿No pensaste en eso? ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo no conocía acá, incluso cuando llegué acá y miré la diferencia, todo, hablé con ese amigo que era mi jefe,
en tono de broma, hablé, amigos, si supiera que no tenía bares acá, no tenía vindo, no tenía aceptado la propuesta, porque no hay bares acá. Y ahí fue en broma que hablé esto, pero es una diferencia muy grande, muy grande, incluso cultural. No estoy hablando que acá es mejor que allá. No, Ujú. es diferente. Es diferente. Y el medio de vida que yo vivía allá era totalmente diferente, distinto de acá. Entonces no hay tantas fiestas, no hay tanta bares mismo, porque el ambiente nos hace hacer cosas. Hoy yo sé que músicas nos hace tomar algunas decisiones, ambientes nos hace tomar decisiones. Y yo creo que venir a Costa Rica fue más una bendición de Dios para yo me sentir más seguro para hacer todos los cambios. Pero como hablaste, no es fácil cambiar, cambios tan grandes en nuestras vidas. Entonces fue muy difícil estar acá. Y yo creo que la pandemia ayudó también, porque me quedaba cerrado en casa y ahí que empiezan los estudios bíblicos. Ese amigo nos invita a hacer estudios bíblicos de Apocalipsis. Y ahí yo siempre gosté mucho de leer, y ya tenía leído la Biblia antes como católico, pero sin la profundidad que tenemos en estudios bíblicos. Claro. Y ahí yo empiezo a entender algunas cosas, principalmente el amor de Jesús, todo lo que hizo por nosotros. Y ahí que empieza mi cambio genuino mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Comenzaste a conocer a Sí, ¿por qué tengo que tomar una botella de cerveza? Siendo que no estoy agradando a mi familia, no estoy, principalmente a Jesús que hizo tanto por mí. Entonces ahí que empieza realmente el cambio. Y todos los días yo tengo alguna revelación, alguna prueba que estoy en el camino correcto. Entonces es una lucha diaria, pero tenemos la tranquilidad que estamos ahí haciendo la cosa ficar. Claro que sí. ¿Cómo eran esas reuniones entre ustedes? ¿Cocinaban? ¿Los chicos jugaban videojuegos? ¿Cómo era? Y nosotros, trabajó como pastor, no me acuerdo si era pastor, pero siempre trabajó mucho en la iglesia adventista de Brasil. Entonces él ya tenía una didáctica y cómo nos involucrar. Entonces cada semana uno presentaba un tema y tenía un ejemplo, este mes va a ser el mes de las mujeres. Entonces uno va a hablar de Esther, otro de Ruth, otro de María Magdalena, otro de la mujer Todos samaritana. a su manera participaban, todos a su manera participaban, desde los chiquititos hasta los grandes. Y leíamos y presentábamos un tema y todos participaban. Después tomábamos un lunch y discutíamos sobre lo que aprendemos y así, pero siempre muy guiado, siempre muy para, para construirmos algo, sí. Claro que sí. Bueno. Yo sé que hay mucho más por contar, porque hay otras partes de la vida que son muy importantes, que queremos escucharlos ahorita más adelante. De momento, vamos a ir a un corte y ya casi nos vemos. No, no se vaya porque viene el desenlace de esta historia que Dios ha puesto para que sea testimonio para su vida y para la mía. Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí seguimos en la compañía de André y Giovanna, que nos han estado contando una historia de verdad, donde la mano de Dios ha sido con ellos y con su familia. Bueno, ya vimos un poquito todo lo que pasó en Brasil antes de venir, ese transcurso, ustedes llegan en plena, prácticamente entrando en pandemia, porque fue como a un mes, ¿verdad? Eh, la adicción que tú tenías al alcohol y demás. En ese momento, ustedes no iban a la iglesia. No, Cuando ustedes se reunían con la familia de William y Priscila, en la casa. ajá, no. Las iglesias cerradas. Sí. Sí. En Brasil tampoco. Pero hay un facto curioso que creo que es Dios. Gustavo siempre estudió en cole adventista. Por Dios, porque yo trabajaba en un cole que tenía un contacto con un cole adventista. Yo lo puse de primer grado en un colegio católico. No me gustó y pasé para los colegios adventistas. Entonces siempre estudió en un cole adventista, Gustavo.
Pero aquí en Costa Rica empezamos el, en los cultos de inviernes con William y Priscila. Y a los sábados fazíamos, después que pasaba lo sábado, como a las 5 de la tarde, estudiábamos algo de la Biblia y ahí fazíamos la feliz semana y empezábamos la semana. Como sencillo, assim, como a las 5 y algo, nos reuníamos y hablábamos. Es que nuestra familia nos entrosó tanto que almorzábamos juntos y nos quedábamos ahí. O sea, eran una familia, una unidad de familia, amiga, una iglesia. Era increíble. E tuvimos um tema que passou em abril, maio de 2020, que Gustavo sofreu um acidente. Estava com os hijos de William no condomínio de bici e caiu, bateu a cabeça no piso e se quedou internado e tuvo um coágulo entre o cérebro e a membrana e tuvo que fazer uma cirurgia na cabeça. E nós acá, com 5 meses de Costa Rica, Ah. aí na pandemia, Duríssimo. eu falava portunhol sofrível, não compreendia tão bem, Giovanna não falava nada, e levamos à clínica bíblica, muito caro, pero graças a Deus levamos allá, e a graça de Deus é tão grande que em nosso sofrimento, em nosso desespero, para saber o que iba a passar, falando com médicos e não compreendíamos tanto. A anestesista de la cirurgia era uma brasileira. Entró en la habitación, en el cuarto y habló, yo soy brasileña, soy anestesista de la cirugía. Es un ángel que Dios me envió, porque ahí me tradució todo que iba a pasar con Gustavo, todo. Y ahí yo entregué mi hijo pequeño, Pedro, a Priscila, porque yo tenía uno en cirugía, yo no tenía nadie aquí. Y Priscila lo cuidó como, mira, como hermanas. Como mi familia. Entonces, es inexplicable las cosas que fueron pasando, que fueron sucediendo y las cosas como sí, acontecieron. Gustavo, gracias a Dios, se recuperó. Y eso fue con que nos unísemos más también, porque ahí, o que nos hablaron, se cambió para acá. Vamos a vivir juntos 15, 20 días, porque yo tenía que cuidar de Gustavo, pero tenía escuela, todos tenían, y ahí pasamos 15, 20 días en la misma casa para nos apoyarmos. Fue Dios, amigo, fue Dios. Fue muy difícil, tanto, o sea, la mudanza, la barrera idiomática, ¿cómo entonces atravesaron ese mal momento? O sea, con todos, porque no es solamente ustedes dos, es la implicación de toda la familia. Aí já tínhamos começado a estudar um pouco mais a Bíblia. E eu de verdade pedi muito a Deus por Gustavo, por Giovanna, por mim, porque com todo isto que passou, eu não tinha cabeça para nada. Começando um trabalho com a responsabilidade que tinha cá. E Deus foi nos acalmando. E aí enviou esse ángel que foi a anestesista brasileira. Priscila, outro ángel em nossa vida, William, todos. Pero no hay explicación, solamente en Dios. No hay explicación. No, Incluso en el momento de que lo que están pasando con Gustavo, Dios es bueno, les mandó a alguien que hablaba su mismo idioma. vea, y después me habló así, la anestesista. Todo tiempo que la cirugía está pasando, yo vengo a dar información para usted, no te preocupes. Y cuando despertar Gustavo, usted va a estar a par de él. Yo veo, es Dios, porque mira, cuando que usted piensa que un niño que va a se quedar de bici va a pasar por eso. Entonces, gracias a Dios, no fue nada. Fueron momentos difíciles, pero que pasaron y está ahí súper bien, gracias a Dios. Así es. Giovanna, ¿cómo fue ese proceso de empezar a hablar español? Porque André ya entendía un poquito más, ¿cierto? Pero tú llegaste aquí sin saber nada. Yo creo que solo el hola, si acaso. ¿Cómo fue ese proceso de hablar español? No fue fácil también porque no teníamos tantas oportunidades de hablar por cuenta de la pandemia. Salíamos súper poco, una vez por semana para ir al súper.
Pero André empezó a hacer clases con una maestra de Brasil y yo me puse en clases 6 meses estudiando también para haciendo plataformas digitales y ahí empecé a dar clases de portugués y los chiquitos en la pandemia me apoyaron mucho porque me enseñaban con mucha paciencia en las clases de los chicos, porque pasado los primeros años de la pandemia, cuando estábamos por los segundo año, todos estamos en colegio adventista aquí en Costa Rica. Los hijos de Priscila, de hermano, de nosotros. Entonces, ahí ya estábamos todos integrados y era una clase solo en la casa, porque Realmente eran una familia. era. Sí, y cuando Priscila estaba en clase, que Priscila era maestra, yo cuidaba de los chiquitos y así hacía. Era increíble. Vea, si contásemos para las personas, no hablarán, están inventando. ¿Cómo personas así pueden tener tanta afinidad, pero teníamos? Solo Dios. Solo Dios, porque usted piensa para aguantar, para nos divertir también, porque no era aburrido, no era. Hasta para esos detalles. Dios es de detalles. Era feliz, sí, eran momentos que nos da, que nos extraña mucho. Tenemos. Así es. André, tú viajas mucho por tu trabajo. Viajo, Pues, cómo sientes, digamos, estar fuera de tu círculo, de tu vínculo, de tu núcleo? ¿No te dan ganas de tomar, de consumir alcohol? Siempre, desde hasta hoy. Es un desafío que tenía y siempre pensé que va a pasar porque voy a estar solo, Claro. pensando así de forma sencilla. Yo voy a estar solo, sin mi esposa, sin mis hijos, sin nadie me jugar cómo voy a me comportar cuando yo estiver solo. Y yo viajo, me quedo en buenos hoteles, me quedo en salas VIPs de aeropuertos, con mucha bebida, con muchas personas. Y ahí que miramos el cuidado de Dios con nosotros. Pasan cosas que son increíbles. Hoy, gracias a Dios, yo logro me controlar, yo sé lo que es mejor para mí, yo tengo temor a Dios, hoy yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Lo haces de manera más consciente. Sí, pero la voluntad está. Como todos los adictos tienen voluntad, no solamente yo. Todas las personas que toman alcohol, que sea o todos los días o una vez por semana, sienten voluntad cuando se quedan sin. Entonces, esa es la adicción. Entonces, por muchas veces yo salí a tomar y pensé, voy a tomar solo una taza. Pero algo pasa que no puedo. Sí. Ve, escute, tenemos. Ya estaba en Puerto Rico hace como un año y estaba un domingo solo y me quedaba en hotel y el inicio yo no salía mucho. Hasta por protección, no voy a me quedar acá, no voy a salir para no tener tentaciones. Y Giovanna siempre me habló, no salga, usted está en otro país, salga, va a conocer. Passear, caminar, vai. Y yo fui a Puerto Rico y iba a comer, iba a almorzar y pedí un mofongo, un plato tradicional. Y ese plato venía con una pina colada. Y fue cuando yo estaba cambiando, estaba conociendo, ya estaba bautizado y venía con una pina colada. Y yo caí en tentación ese día. Y hablé, dame una pina colada, no hay tema, solo una. Y ahí yo estaba comiendo. Y eso cuando yo hablo parece algo sencillo a otras personas. Estaba la pina colada y yo comiendo mofongo y vino un pájaro. Y ese pájaro batió en los cocos de pina colada. Y le regó Y le regó la pina colada. Cuando yo hablo eso para cualquier persona, puede parecer no eso. O sea, lo creo porque me lo está contando y porque yo sé que Dios usa los medios que sea para nuestro bien y nuestra No, y es increíble. Y yo llegué al hotel y hablé a Giovanna, con vergüenza te hablo que yo fallé. O iba a fallar porque caí en tentación. Pero pasó algo que es increíble. Y para otros que yo pueda hablar, que pueden hablar, no, pero es normal, hay muchas palomitas. Puede pasar, pero para mí no. Era lo que yo necesitaba, era mirar aquello
para saber que Dios cuida de mí, que Dios me cuida de forma individual, está mirando por mí. Y algo que es sencillo para una persona, para mí no, era lo que yo necesitaba. Pero esta es la diferencia cuando estamos tementes de abajo de los ojos de Dios. Muchas cosas pasan cuando André está viajando, muchas cosas pasan cuando las cosas están difíciles, pero siempre tienes un comentario así: vea cómo Dios nos cuida. Vea cómo otro día estaba triste, estaba viajando, creo que fue en Puerto Rico, que vi un bautismo en la Sí. playa. Yo hablé, va para la playa, caminar, porque a veces va para la iglesia en sábado cuando está afuera, a veces no. Pero este sábado me habló, voy a caminar en la iglesia, en la playa. Yo hablé, ok, y fui. Cuando está en la playa, yo en la iglesia, comienzo a sacar fotos y me mandar. Yo en la iglesia comencé los teléfonos y ahí me mandando fotos de un bautismo en la playa. Nati, la playa era larguísima, podría andar para todo lado, podría parar, pero estaba ahí en dirección a un bautismo. Y hablando, mira qué cosa linda que estoy viendo. Son cosas que vienen para reforzar nuestra fe, donde necesitamos ir. Às vezes, y yo creo hoy que muchas cosas, la gran mayoría pasa para nos sacar de nuestra fe en el mundo que estamos. Pero siempre pasa algo para nos volver, mira, llegó acá, no va para allá, se quede acá. Entonces, nuestro reto es estar atento a esas señales que siempre llegan, siempre llegan. Y me hace estar tranquilo, motivado. Da paz. Sí, nos da paz. Sabemos que hay aflicciones, pero estamos con Dios y van a pasar cosas, pero Él cuida de nosotros. Así es. Ahorita comentaste, André, que ya te habías bautizado. ¿Esto fue durante la pandemia, después de la pandemia? Después, Cuando terminó la pandemia, empezamos. ¿Comenzaron a ir a la iglesia? Cuando terminó la pandemia, esta familia se fue. William y Priscila se fueron. volver a Brasil. ¿Cómo? Qué duro, sí. Fueron Debe haber sido muy duro. sí. Nos quedamos solos acá. Usted no nuevamente. imagina. Fue Sí. duro, duro, duro. Volver. ¿Dónde están ellos En ahorita Brasil. actualmente? En En São Brasil. Paulo, sí, pero durísimo. Para mí fue... No gosto nem de lembrar. Pero sí, fue muy duro. Y ahí comenzamos a ir. Empezamos Una hermana. ella es una hermana, ¿sabes? Que Dios me... Sí. Yo la amo de corazón. Y ahí... Ay, hasta que me puse... Y ahí empezamos a ir a la iglesia porque teníamos que nos motivar de alguna manera y criar raíces. Y fuimos a la iglesia y empezamos a ir a la iglesia y en la iglesia era algo así distinto porque cuando tenía bautismos, cuando tenían cosas que pasaban a cuestionar quién aquí no es. Ya estábamos involucrados como há un año y medio. Fazemos reuniones, indo a la iglesia, pero no batizado. Y ahí comenzábamos a hablar en la iglesia mesmo. Hay alguien aquí que quiere se batizar y tal. Y yo, Pedro y Gustavo levantaban la mano. André no. Yo hablaba, Dios toque su corazón porque una hora va a batizar. Y siempre pasaba eso, siempre, siempre, siempre. Hay un día, yo en la iglesia, hay alguien aquí que pretende, que atiende su llamada en su corazón. Este hombre levantó la mano, yo hablo, Dios. Você é templar. Yo hablé, ¿de verdad? Sí, voy a me bautizar. Yo, ¿qué? Creo que fue los días más increíbles, porque ahí llegamos en casa en un sábado y llamamos William y Priscila. No sabes, ok. André vai se bautizar. Sí, fue muy emocionante. Y más emocionante porque no fue porque tú le dijiste, se lo impusiste, siempre respetaste el libre albedrío que Dios nos da. Y qué lindo ese momento de ver que fue Él, Dios y Él. Fue un momento único. Dios pone muchas personas en nuestras vidas. Tenía William y Priscila
Aí después, en los cultos que empezamos en la iglesia central, puso una persona que yo admiro mucho y yo miraba los cultos de él y me inspiraba mucho, que es Pastor Burgos, muy bueno, que Dios lo bendiga siempre. Y él inspiraba mucho lo que hablaba y la admiración que tengo. Y, empezamos a hacer los cursos de los estudios bíblicos y ahí tomé esa decisión. Pero siempre al inicio fue muy influenciada para hacer mi familia feliz. Al inicio fue esto. Pero después yo miré que era por mí, no era por ellos. Yo necesitaba de aquello. Entonces yo creo que la mudanza verdadera fue cuando yo levanté la mano que yo habló que el Espíritu Santo. Yo Es para nunca olvidarlo. para nunca olvidar. Fue en mayo, me lembro. Fue muy impactante porque no me habló nada antes, tampoco me... Pues, No prescindí Nada, absolutamente nada. Y algo importante que yo comento cuando voy a Brasil, tengo muchos amigos que, como yo no era una persona que me quedaba borracho en la calle y yo no era agresivo en casa, nada. no, tranquilo. Yo tenía una vida que muchos miraban y admiraban. Mira, tiene un buen empleo, tiene una familia estructurada, vive en una buena casa, tuvo condición de comprar una casa. Entonces, aquello para mí no era malo, era bueno. Entonces, yo era una persona porque por tomar cervezas, por tomar licores, hacía bromas y siempre tenía muchas personas alrededor. Todas las fiestas me invitaban. Claro. Entonces, yo estaba siempre con muchas personas. Entonces, yo creo que esa es la vida que muchas personas tienen hoy. Entonces, muchas personas que tienen esa vida no abren la puerta para Jesús porque no tienen un problema. Entonces yo tuve una bendición de conocer a Jesús sin estar en lo fondo del pozo. Entonces yo creo que muchas personas que hoy toman y tienen problemas no abren esa puerta para conocer a Jesús verdaderamente y tener la paz que sea del entendimiento. Y siguen la vida, no, pero estoy bien, pero no abran esa posibilidad de conocer a Jesús porque es una vida que Y pienso no que hay la como vida explicar. también es aburrida. Pienso que las personas no hacen nada. Pienso que lo paseamos, que la vida es... André no hace nada ahorita. Pobre, no. Sí, pero no, paseamos, nos divertimos, y todo pasa, pero con otro sentimiento, con otra vida de verdad, porque los chiquitos lo admiran, mis hijos hablan de verdad de una condición más grande, ¿entiendes? Bonito. Sí. Qué bello. André, ¿cómo es tu relación ahora con tu cuerpo? Que has dejado de lado esa parte difícil de tu vida. Yo llegué acá, yo era adicto de alcohol y de cigarrillos también. Yo fumaba cigarrillos y yo, por Dios, también dejé de fumar con un mes de Costa Rica. Me puse más cigarrillos en la boca. Y empecé, yo no tomo más nada hoy y cuido más un poco del cuerpo. Sigo grande, pero yo llegué acá con 25 kilos más de lo que yo tengo hoy. Oh, bajaste de peso. Bajé de peso y gracias a Dios porque yo creo que sí, cuando yo tuve COVID, yo estaba aún tomando alcohol y fumando, yo no estaría vivo. Entonces yo creo que fue más un plan de Dios. Hijo, tienes que parar de beber y de fumar. Entonces, porque yo tuve una COVID muy, muy grave, yo no lograba caminar 500 metros. Entonces en esa época yo ya estaba caminando mucho. Entonces hoy con lo que aprendemos en la religión adventista, me alimento mejor, no tomo, no fumo. Entonces, he mejorado mucho. Cuidemos mejor de los templos que Dios nos dio, ¿no? Que es lo supuesto, nuestra mente, sí. Ok. Si miramos un poquito hacia atrás, desde cuando estaban en Brasil y ahora que son cristianos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en sus vidas? ¿Qué diferencia ven ustedes hoy? Hoy, hoy, yo creo que el principal, a veces pensamos mucho, ¿cuándo voy a ser feliz verdaderamente? Porque pensamos en felicidad como algo continuo. Y felicidad no es algo continuo.
son momentos. Entonces hoy yo soy feliz en mi casa, mirando una película con mis hijos, comiendo una palomita. Esto es algo que yo no tengo como explicar a nadie. Es algo que la persona tiene que experimentar. Entonces, hoy yo tengo felicidad con mi familia, con plata o sin plata. Porque Wow. como cristianos seguimos con problemas financieros como teníamos antes, seguimos con problemas de salud como teníamos antes. Pero cuando nos cambiamos, cuando tenemos Dios en nuestras vidas, tenemos la seguridad que Dios está frente. Y esa felicidad en cosas sencillas que yo tengo hoy, y yo de verdad en Brasil con mi familia, yo siempre fui muy feliz. Yo tengo padres maravillosos, mi papá siempre me dio de todo, del bueno, mejor. Mi mamá, increíble, hermanos muy buenos también, increíbles. Pero hoy que tengo ese conocimiento, yo quiero que mi hermana, gracias a Dios, ya está conociendo a Jesús también, pero quiero que mis hermanos conozcan también esa felicidad que tengo, que ese amigo me hablaba. Tener la verdad y no hablar con nadie es como usted saber de algo muy bueno y no contar a un amigo. Entonces yo no soy muy bueno en palabras, pero siempre que puedo intento hablar a ellos todo lo que nos pasó y la diferencia que tengo hoy como cristiano de Claro, tu antes. vida es un testimonio para ellos hoy. Sí, sí. Si Dios hizo eso con Andrea, hace con cualquiera, porque Y la ayuda idónea de tu esposa, que realmente ha sido increíble, ¿no? ayuda idónea. Sin él yo nada tenía cambiado. Y yo hablo a mis sobrinos, mis hermanos. No hay como ser feliz verdaderamente solo. Tiene que tener a alguien a tu lado, caminando junto, te aconsejando, te volviendo a donde tienes que ir, porque ella se arrodilló mucho para yo conocer a Jesús por mí mismo. Creo que Dios la puso en mi camino para estarnos juntos acá. Bueno, Gracias. son una pareja maravillosa, de verdad. ¿Cuál es el rol que tienen sus hijos hoy? ¿Cuál es? El rol El rol en su vida. en mi vida, no, ellos son otras bendiciones, porque Pedro, si Pedro está hablando acá, él está jugando con algo, pero está poniendo atención en todo. Y cuando hicimos el estudio bíblico de Apocalipsis, iba a me duchar y él, con 5 o 6 años, me hablaba, papá, pero el quinto sello, ¿cuál es mismo? Ahí yo hablaba, pero no me recuerdo, es este. Ok, pero la séptima iglesia que llegó la carta, ¿cuál es? Entonces él va haciendo preguntas que me da la convicción que es un niño especial. Gustavo es de una inteligencia increíble, es también muy temente a Cristo, siempre. Hablamos, intentamos mucho hacer los devocionales, mirar todo. Y yo esos días estaba hablando, Gustavo, yo abrí un aplicativo que nos posibilita leer la Biblia en 2 años. Él, yo sé, papá, yo estoy haciendo ya hace 6 meses. Entonces yo no tengo que corregirlos, yo no tengo que incentivarlos, es al revés, ellos nos incentivan. Entonces también son bendiciones de nuestros. Que hablo, vea, yo un día comenté con mi mamá que por ser católica tenía la convicción que conocía la Biblia y sabía las cosas de la Biblia. Estaba hablando con mi mamá que veio acá y vio los chiquitos en la iglesia o hasta en casa manuseando la Biblia para lá, para acá, para lá, para acá, buscan. Mi mamá se queda encantada. Yo hablé, temían tenía la falsa idea de que conocíamos la Biblia, pero como mis hijos conocen hoy, como buscan, como saben, es increíble. No hay otra explicación para nosotros como padres, con lo cole también, que es una familia para nosotros, es increíble que tengo esta conciencia de cristianos y hacer las cosas de la mejor forma con su propia opinión, no porque la mamá y los papás están hablando. Claro. André al inicio no quería como entrar en esa conversión, en esa relación con Dios, ¿verdad? Porque estaba, ¿cómo hoy? Y quiero hacer la pregunta más a nivel de familia. ¿Cómo es hoy esa conversión de André
porque los hombres son cabeza de hogar, de la familia. En la familia, ¿cómo es esa conversión de André? ¿Cómo ha beneficiado ese hogar? Mucho. ¿Sientes diferencia, Giovanna? Mucho, sí. Y vea, cuando nacemos en un hogar cristiano, tal vez usted no perceba tanto los cambios, porque su papá ya hacía así, su mamá ya hacía así, pero cuando nosotros no éramos, y usted ve a André orando antes de comer, orando antes de salir para hacernos algo, orando, no es más porque tienes que hacer y sin porque estás sintiendo eso. Entonces, oramos por la mañana y ahí usted ve que es algo de su necesidad y no porque tienes que ser así. A veces yo hablo eso. Familias no cristianas no entienden la fe cuando usted entiende la necesidad de orar todos los días, de agradecer todos los días, o que su familia viendo siendo, entonces es normal, oramos aquí porque tenemos que orar, pero no. Cuando la idea con la concepción es diferente, usted cree que las cosas van aconteciendo de otra manera, ¿entiende? Yo no sé explicar, pero es algo increíble así. A veces pasa algo en casa, como otro día furó los pneus, La llanta. la Llanta. llanta del carro. Y si fuese antes, yo ia hablar, mira, André vai ficar furioso porque furou a llanta del carro, vai reclamar e tal. E liguei em casa e me falou, mira, é que passou hoje. La llanta del carro se furó, yo hablé de verdad, sí. Yo fui allí, arrumé. Gracias a Dios que yo estaba aquí y que yo arreglé y usted estaba trabajando, nada pasó. Gracias a Dios, yo hablé. Es Dios. Antes no hubiese sido esa reacción. Antes de hablar, ¿por qué? Los huecos de la calle. De vida, de mente, de corazón. Ahorita quiero que ustedes, tanto Giovanna como André, un consejo muy puntual que ustedes le puedan dar a aquellas personas que están, digamos, en la situación tuya, que tal vez tenga un esposo que tenga algún tipo de adicción. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres, esposas, ayuda idónea? ¿Qué les aconsejarías? Así muy puntual. Yo aconselho que no teman a Dios a pedir de rodillas con toda su fuerza, con toda su fe, pero permita que el cambio venga junto con la iglesia y no antes. Si usted fue paciente hasta ahorita, siga, porque lo cambio viene, pero a su tiempo, a tiempo de Dios, no a su tiempo. Entonces, ore para que Dios te permita tener esta paciencia y que los ajustes con su esposo, con su pareja, va a acontecer de la mejor manera, pero tenga fe en Dios y no exija que el cambio venga antes, Sino que sea en conjunto con la iglesia. y porque Gracias. André, ¿tú qué le dirías a alguien que está tal vez en tu misma condición o algo similar? Primero, pida a Dios. Pida en nombre de Jesús y Él hace milagros. Si hizo conmigo, va a ser con cualquiera. Pida, que es increíble, las cosas acontecen. El otro es, experimenten la vida de cristiano, porque yo me quedé mitad de mi vida como no cristiano. Y hoy soy cristiano y no tengo cómo explicar la diferencia. Solamente usted pasando por esto que va a poder saber cuál es la diferencia y es increíble, de verdad. Yo siento mucho por no haber conocido esto antes, pero como habló Giovanna, es todo el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Realmente estoy muy agradecida de que nos hayan acompañado hoy, de que nos hayan compartido su historia de vida, que estoy segura también que será de transformación para muchas personas que les están viendo en este momento. Bueno, Dios envió muchas señales a esta familia, a esta pareja, y ellos sabiamente a su tiempo las fueron siguiendo. Y tú ahí en casa, ¿estás dispuesto a cambiar tu vida para seguir su camino? Si sientes que necesitas ayuda o que alguien en tu familia la necesita, recuerda esto: Dios está contigo.
Lo que Dios hizo por André y por Joana, lo hace también por ti. Recuerda sus palabras, no temas, cree solamente. Te espero en la próxima emisión para seguir compartiendo estas historias inspiradoras de fe y transformación. Que Dios te bendiga. No temo, yo creo solamente, no pierdo la esperanza y abrazo la paz con fe y creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, creo solamente, pierdo la esperanza, abrazo la paz con fe, creo solamente, creo solamente. Una persona muy cercana a mí me abusaba físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Yo agarré un frasco de pastillas y me lo tomé en ese momento. Ya comencé a padecer con un poco de depresión, de ansiedad. Fue cuando me diagnosticaron oficialmente. Quisiera como retomar un poquito de tu familia, digamos, biológica. ¿Dónde están? ¿Todavía hablas con ellos? Yo actualmente no hablo con ellos. Digamos que, no puedo decir como que tal vez se olvidaron de mí. Y lo que Xiomara pensó fue como, entonces podría yo como albergarla en mi casa. Y se sentó a la par mía, me sentí como cuando me adoptan a un niño. Y ahí fue cuando yo dije, Dios siempre me estuvo cuidando. Las cosas sencillas eran las que me mantuvieron viva.